clínica e histológicamente los cambios que sufrían 49 pacientes pediátricos que estaban cursando con cuadros clínicos digestivos. Posterior a esto, se asocia a insuficiencia respiratoria por infecciones pulmonares y pérdidas excesivas de cloruro en el sudor, lo que a ella le denominó fibrosis del páncreas. Y en un segundo momento, lo tenemos en 1945, cuando el patólogo pediatra Sidney Farber especuló que no solamente se trataba de una disfunción. ¿Les puedo pedir un favor? Señor. Es que algunos profesores me dicen que no están viendo la presentación. ¿Podrían volver a compartir la pantalla? Es que ya me escribieron 2 profes. ¿Y ahí en el Meet sí se está viendo, doctor? Es que esto es PowerPoint. No. Ok. A ver. Es desde ahí, desde tu computador, parar y volver a compartirla. A ver si ya ahí arrancará. ¿Listo? Listo. Ok. Ahora sí. Gracias. ¿Volvemos a comenzar o pues de dónde íbamos? Pues no sé, unos sí la estaban viendo, otros no. Pero entonces si quieres continúa donde ibas. ¿En dónde vamos? Ok, perfecto. Bueno, estaba mencionando pues que el patólogo Sidney Farber pues estaba especulando que no solamente era una disfunción localizada del páncreas, sino que también era una alteración generalizada de la producción del moco, lo que a él le llamó mucoviscidosis. Listo. Bueno, para hablar un poquito de la epidemiología de la fibrosis quística, pues es la enfermedad hereditaria más frecuente en la raza caucásica, pues con consecuencias en la expectativa de vida. Entonces, la mayor incidencia en la raza caucásica es aproximadamente de 1 en 3.000 recién nacidos vivos. En Estados Unidos y otros países desarrollados, su incidencia está aproximadamente entre 1 entre 3.700 recién nacidos vivos. Y las cifras en asiáticos y en afroamericanos son de 1 en 32.000 y 1 en 15.000 respectivamente. Bueno, pues en los casos de Latinoamérica, realmente pues los grupos étnicos son muy heterogéneos y la variabilidad digamos que de los números de casos de fibrosis quística, pues es influenciado por el origen clínico, el mestizaje y la cantidad de mutaciones que pueda tener el gen. Pues como vemos en pantalla, estas son algunas de las cifras que encontramos en cada uno de los países de Latinoamérica. Bien, hablando un poco de Colombia, digamos que debido al aumento de la implementación del tamizaje neonatal, se han encontrado pues cifras que demuestran una variabilidad según la región. Está bien. Según la región geográfica y el grupo étnico. Entonces, pues como vemos en pantalla, digamos que las zonas donde más cifras importantes se vieron fue en el centro occidente y en el suroccidente de Colombia. Algo, digamos que relevante en este cuadro es que en Meta, Casanare y Guaviare, pues no se vieron, digamos, no se vio como una incidencia importante ni de portadores, pues ni de personas que presentaran la enfermedad. Bueno, según los datos del CIVIGILA, aproximadamente del 2016 y 2018, pues fueron observados 223 casos. Para el año 2019 habían 932, de los cuales 176 eran adultos, y para el 2020, sí, hubo una disminución de los pacientes en donde se registraron 885. En Bogotá, pues realmente este estudio fue un estudio que se hizo a partir de pues, el tamizaje neonatal, a partir de tripsinógeno inmunoreactivo, y esta es la única cifra, digamos, que se considera que es real actualmente, y es que tiene una incidencia pues, de 1 en 8.297 recién nacidos vivos. Y pues por último, tenemos que aquí en el Hospital Infantil de San José, en el último informe de gestión del año 2019, pues reportan que para el 2018 habían 75 pacientes, para el 2019 habían 76. Digamos que el rango de edad que había en este tiempo era de 1 a 35 años, la mediana era aproximadamente de 20, el promedio pues de 17.8 años, y el porcentaje de población pediátrica fue de 46.8% y el promedio de hospitalización fue de 4.6.
Bueno, y pues para hablar rápidamente de tasa de supervivencia, en Colombia existe una tasa de supervivencia aproximadamente entre los 2 y los 25 años cuando ya está confirmado el diagnóstico. Y a nivel de Latinoamérica es aproximadamente de 0 a 79 años, pudiendo ser menos. Listo, ya para hablar de un poco de la genética, vamos a definir la fibrosis quística como una enfermedad genética debido a que es causada por una mutación en un gen, en este caso en el cromosoma 7, autosómica recesiva, ya que pues, afecta un cromosoma autosómico y va a requerir de que los dos alelos de ese gen van a estar alterados para presentar la enfermedad monogénica, porque solo van a verse mutaciones de un solo gen, y compleja, no contagiosa y multiorgánica, ya que tiene manifestaciones en diferentes sistemas corporales, y pues no es contagiosa, pues porque se obtiene de manera heredada. Al ser recesiva, vamos a decir que al menos los padres tienen que ser portadores obligados de la mutación, y para presentar la enfermedad se tienen que heredar ambos alelos mutados, como lo vemos aquí en la imagen, al lado de la izquierda. Así que por cada embarazo va a haber un 25% de posibilidades de que el paciente se vea afectado, es decir, que hereda los dos alelos mutados, un 50% de que el paciente va a ser portador quiero decir que va a tener un alelo mutado y el otro va a ser sano. Aquí vamos a hablar del concepto de haplosuficiencia, y 25% de que el paciente sea sano, es decir, que heredó los dos alelos sanos de sus padres. El gen que se va a afectar en esta patología pues es el gen CFTR, que es un gen que se ubica en el cromosoma 7, cuenta con 27 exones o regiones codificantes, y su principal función es codificar para la síntesis de una proteína que se denomina regulador transmembranoso de la fibrosis quística, que pues es un canal importante en el transporte de iones como el cloro, el sodio y el bicarbonato a nivel transmembranal. Esta proteína se expresa principalmente en células epiteliales de la vía respiratoria, del tubo digestivo, de las glándulas sudoríparas y el aparato urogenital, explicando de esta forma pues, las manifestaciones clínicas que ya vamos a ver más adelante. Aquí vemos una imagen a la izquierda de sus pantallas de un ejemplo de un transportador regulador transmembranoso de la fibrosis quística, que es un canal selectivo para aniones. Principalmente, a grandes rasgos, lo que va a hacer es que permite que ese cloro que se produce a nivel intracelular salga a la luz, teniendo en cuenta los niveles de sodio, cloro, potasio y agua. Principalmente la reducción en la función de esa proteína o su ausencia nos va a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas que ya vamos a ver. Y para hablar de las mutaciones, entonces vamos a tener que actualmente existen más de 2.000 mutaciones identificadas, descritas para el CFTR. Sin embargo, alrededor del 15% no van a estar asociadas al desarrollo de la enfermedad. La mutación más comúnmente encontrada es la delta F508, que está prevalente en un 66% a nivel mundial, y sin embargo, pues no se deja de investigar mucho sobre otras mutaciones como lo son las que vemos ahí en pantalla, que también tienen una alta, digamos, frecuencia y se siguen estudiando. También, pues para la mutación del CFTR se han encontrado diferentes tipos de mutaciones como son las missense, las friendship, las splicing, nonsense, las deleciones y las inserciones. Esto quiere decir que pues tiene una amplia variedad de mutaciones para este gen. La mutación más frecuente, como ya la mencioné, es la delta F508, que consiste principalmente en que va a haber una delesión de un tripleta en el exón 10, una tripleta que consta de una citosina, una timina y una timina, y por ende, al momento de la traducción, no se va a codificar una fenilalanina en la posición 508. Esta pequeña, digamos, aminoácido que hace falta va a hacer que haya un inadecuado funcionamiento de la proteína. Algunas características es que el 90% de los pacientes presentan al menos una copia de esta mutación. Es responsable de las formas más severas de la enfermedad, es la más frecuente, en un 66% a nivel mundial,
Y vamos a decir que la mayoría de pacientes con fibrosis quística van a ser heterocigotos compuestos. Eso quiere decir que van a tener una mutación diferente en cada alelo para ese mismo gen. Y otro porcentaje va a ser homocigoto, teniendo la misma mutación en ambos alelos. Aquí vemos una clasificación funcional de las mutaciones. Eso quiere decir que las mutaciones se van a agrupar en grupos y de acuerdo a un grado funcional de la proteína resultante. En términos generales, las mutaciones de los grupos de la 1 a la 3 van a ser las formas de enfermedad mucho más severas. Por aquí mostrarles un ejemplo, digamos en la 1 va a haber una síntesis defectuosa, ahí vemos los ejemplos, y en la 2 hay un defecto en el procesamiento y la maduración. Esto quiere decir que de acuerdo a la clase funcional de la proteína, pues vamos a tener manifestaciones más severas o menos severas. Y aquí vemos otras que de la 4 a la 6 pues son las formas más leves, ya que hay síntesis de la proteína, sin embargo va a haber un defecto a nivel de su funcionalidad, como lo vemos en esta imagen. En las clase 1 pues va a haber una síntesis defectuosa de la proteína, en las clase 2 va a haber un procesamiento o una maduración anormal de la proteína, en la clase 3 va a haber una activación inadecuada. Esto quiere decir que por cada grupo de mutación vamos a tener digamos, un mecanismo fisiopatológico que nos va a explicar por qué la proteína no está funcionando adecuadamente. Ya hablando un poco de la fisiopatología, vamos a decir que el sistema pulmonar y el sistema de las vías respiratorias va a tener un mecanismo, un mecanismo mucociliar, el cual es importante pues, para la movilización de las secreciones a nivel de las vías respiratorias. Este consta de dos hidrogeles, que son una capa ciliar y una capa mucosa. En el contexto de una persona normal, el epitelio respiratorio es capaz de secretar y absorber iones y agua, lo que nos va a garantizar que la vía respiratoria esté totalmente hidratada y permeable. En el contexto de un paciente con fibrosis quística, pues va a haber una alteración en este canal de iones, lo que va a hacer que el cloro que se produce a nivel intracelular no salga y inhibe así la reabsorción o la retención de sodio y agua, haciendo que el moco, que normalmente se produce a nivel de las vías respiratorias como un agente inmunológico y protector, se vuelva más espeso y sea más difícil para los cilios de movilizar. Al ser espeso, pues va a predisponer principalmente que se acumule y a infecciones bacterianas. Las infecciones bacterianas, como ya bien lo sabemos, van a desencadenar un proceso inflamatorio e inmunológico que junto con las citoquinas y las células inflamatorias va a hacer que el moco sea mucho más viscoso y más adherente, haciendo que en algunos casos hayan obstrucciones totales de la vía aérea, explicando así las manifestaciones que ya vamos a ver, y en algunos casos destrucción de las paredes bronquiales. Esto a nivel respiratorio. A nivel a nivel pancreático, que es otra componente que se afecta mucho en esta enfermedad, vamos a ver que inicia alrededor de la semana 28 a la 32 de la gestación, donde va a haber una detención en el desarrollo de los acinos pancreáticos. Ya para el año de edad, vamos a ver cómo va a haber una destrucción ya más avanzada, donde va a haber un tejido atrófico del páncreas con predisposición a aparición de tejido cicatricial y tejido cicatricial. Como ya lo sabemos, el páncreas tiene dos funciones, unas endocrinas y unas exocrinas. Principalmente en esa patología se va a alterar la función exocrina. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción, digamos, total o parcial de los conductos pancreáticos, lo que no nos va a permitir que el páncreas segregue todas las enzimas necesarias para la digestión, por lo cual las manifestaciones a nivel de compromiso pancreático van a ser principalmente gastrointestinales, y por mencionar, en los recién nacidos va a ser muy común el hilio meconial, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la hora de la presentación clínica, entonces al tratarse de una enfermedad que va a comprometer el sistema respiratorio y digestivo, pues las principales manifestaciones o las más relevantes van a ser las infecciones recurrentes del tracto respiratorio, principalmente por agentes como el Staphylococcus aureus o como la Pseudomonas aeruginosa. También podemos presentar el síndrome de malabsorción intestinal. Se pueden ver contenidos anormales de electrolitos en el sudor, principalmente de cloro,
el hilio meconial, el crecimiento anormal, cirrosis y otras alteraciones hepáticas, insuficiencia pancreática e infertilidad en los hombres o azoospermia. Bueno, en la presentación del neonato o del recién nacido, la más frecuente va a ser el hilio meconial. Esta se va a dar en los primeros días de vida y se va a presentar clínicamente como una obstrucción intestinal también. En algunas ocasiones, esta la podemos detectar desde antes del nacimiento y se va a ver, como vemos en esta ecografía, pues un intestino fetal hipercogénico en el diagnóstico prenatal. En el lactante, los síntomas respiratorios van a ser como el primer indicio de la enfermedad. Entonces, estos van a tener principalmente la presencia de tos, de broncoespasmo, de neumonías y de bronconeumonías a repetición y de atrapamiento de aire, que lo podemos encontrar en la radiografía con un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. También van a aparecer los primeros síntomas de la insuficiencia pancreática y esto va a incluir pues heces voluminosas, brillantes y adherentes que se caracterizan por un olor muy fétido. También pueden presentar un detenimiento de la ganancia o una pérdida de peso abrupta, pero se caracteriza esta pérdida de peso o no ganancia en que el paciente va a conservar el apetito y también por un crecimiento lento. En las edades del preescolar y del escolar ya están presentes estas manifestaciones tanto respiratorias como digestivas en el 85% de los pacientes. Y lo que más va a caracterizar en esta población son las neumonías y las bronconeumonías a repetición. Bueno, estas son como una clasificación por la edad y podemos dividirlo en 4 grupos principalmente, que vamos a mencionar a grandes rasgos y después hablaremos de cada técnica a mayor profundidad. Entonces, el antenatal es por medio de la muestra de las vellosidades coriónicas o de aminocentesis en las familias que tienen alto riesgo, y esta se puede presentar con menos frecuencia el hilio meconial. En el grupo de edad neonatal se hace por tamizaje neonatal, donde se va a encontrar el hilio meconial en el 10%, sino una obstrucción intestinal con perforación o con peritonitis puede ser. En los lactantes y en los niños pequeños, la presentación frecuente van a ser los síntomas respiratorios principalmente, como pueden ser los infiltrados, las bronquiectasias, pero pues también podemos ver síntomas como la diarrea. Y ya en los niños mayores y en los pacientes adultos, ya son síntomas respiratorios más recurrentes, como pueden ser los pacientes asmáticos, o presentarlo por medio de una tos crónica, una broncorrea, una sinusitis y una infertilidad en los varones. Bueno, este es como unos criterios que se incluyeron en el artículo, en el que la presencia de uno va como a hacer que sospechemos del diagnóstico. Entonces va a ser pues la enfermedad crónica sinopulmonar con colonización o infección persistente de las vías aéreas. Si de pronto el paciente tiene una alteración gastrointestinal y nutricional, incluyendo el hilio meconial, la insuficiencia pancreática, la cirrosis biliar y el fracaso del desarrollo. Un síndrome de pérdida de sal, la azoospermia o una historia familiar de fibrosis quística. Y para reconocer que el gen CFTR está en disfunción, entonces lo vamos a medir por las pruebas diagnósticas, como la iontofóresis, que más adelante hablaremos, que va a mostrar un aumento del cloro en el sudor. Si se identifica la mutación causante, pues en un diagnóstico ya genético, y si se puede mostrar que hay un transporte de iones anormal en lo que es el epitelio nasal. Estas son las pruebas diagnósticas, entonces las más utilizadas en primer lugar va a ser el cribado neonatal, que nos va a ayudar para un diagnóstico principalmente temprano y pues también para detectar portadores. Entonces acá se va a hacer a partir del tripsinógeno inmunorreactivo o también a partir del panel de ADN. El tripsinógeno inmunorreactivo es una proteína que está producida por el páncreas, entonces una disfunción pancreática puede producir que aumenten los niveles de esta proteína.
También que pueden bajar estos niveles de tripsinógeno inmunorreactivo en los recién nacidos. Y si la prueba es positiva después de 8 semanas de vida, ya consideramos una alta sospecha del diagnóstico. Y el panel de ADN, pues es una prueba específica donde se va a tomar la secuencia completa del gen para poder estudiar, pues, cómo es su secuenciamiento, si tiene lesiones, duplicaciones y evaluar cómo si hay afecciones en los intrones o exones. Y pues este es el test de sudor o la iontoforesis por pilocarpina, que es la prueba gold estándar para el diagnóstico de fibrosis quística. Y pues vamos a tomarla en cuenta estos valores de referencia. Una fibrosis quística clásica, si el porcentaje de cloro fue de más de 60.000 equivalentes por litro, el borderline entre 30 y 60, y improbable menos de 30.000 equivalentes. Y pues el estudio genético, ya como mencionaba, entonces va a permitir el diagnóstico ya definitivo, ya el más seguro y más aproximado, demostrando la existencia de más de las 2.000 mutaciones que habíamos comentado. Y pues la mitad de los pacientes van a tener presente la mutación de delta del F508. Bueno, entonces como para terminar este abordaje diagnóstico, tenemos acá este esquema que nos va a hablar de una presentación clínica en el cual nos tenemos que fijar los síntomas y signos e historia familiar del paciente y un algoritmo diagnóstico de manera resumida en el que iniciaremos con una sospecha y segundo con una prueba del cloruro en el sudor y que según sus valores vamos a tener una fibrosis quística improbable o una confirmación de fibrosis quística. En el abordaje terapéutico, entonces el tratamiento se dará pues de forma en el que el paciente vaya teniendo la alteración específica que pues se da por la enfermedad, la utilización también de enzimas pancreáticas en los pacientes con insuficiencia pancreática, una nutrición adecuada, la limpieza mecánica de las secreciones purulentas en el tracto respiratorio inferior y el tratamiento también con antibióticos en las exacerbaciones pulmonares que esté presente. Ahora, en las diapositivas de en el abordaje terapéutico en los antibióticos orales, las profilaxis para prevenir la infección por Staphylococcus aureus, tenemos que produce menos ingresos hospitalarios, y el tratamiento se hace la ciprofloxacina oral y la colistina inhalada durante 3 meses, la tobramicina inhalada durante 1 mes, que esto puede ser un tratamiento de elección, en los antibióticos intravenosos, que puede ser por infección de bacterias gram negativas, como la penicilina, que va a ser de acción prolongada, la cefalosporina de tercera generación, el carbapenem en combinación con unos aminoglicósidos o polimixina, y se recomienda el tratamiento que sea en 14 días. Ahora, el manejo de las exacerbaciones, pues las exacerbaciones son muy recurrentes en esta enfermedad. Es importante, pues, evaluar el aumento de la carga bacteriana que tiene nuestro paciente, la reducción del volumen respiratorio conocido con una prueba espirométrica, con un BEF1 disminuido, un aumento de la concentración de la proteína C reactiva y un aumento de los biomarcadores inflamatorios. Y como primer tratamiento, pues se ha demostrado que pues, disminuir significativamente esas exacerbaciones con alfa-adornasa, que es como el primer tratamiento de elección, en una dosis de 2.5 miligramos cada 24 horas por vía inhalatoria. Un previo uso de broncodilatadores en aerosol, como el salbutamol, y unos antibióticos inhalados, como la tobramicina. Ahora, entonces los moduladores de esta mutación en el gen CFTR, tenemos como un medicamento que se llama el ivacaftor, que es una dosis de 50 a 75 miligramos 2 veces al día. Se ha demostrado una eficacia en niños de 2 a 5 años con mutaciones de activación de este gen y
en pacientes también con al menos de una copia en la mutación del gen 551 delta, mayores de 6 años, con una BEF1 disminuida al 40%. Otros tratamientos que también recomendamos a nivel gastrointestinal para recordar es el uso de antiácidos. También en síndromes gastrointestinales la obstrucción distal con corrección hidroeléctrica, la invaginación intestinal con enema de contraste y el prolapso rectal con laxantes osmóticos y reducción manual. Ok, entonces en el abordaje terapéutico es importante entender que no solo tenemos un paciente con fibrosis quística, sino tenemos un paciente que va a sufrir varias complicaciones debido a esta fibrosis quística. Tenemos el hilio meconial, su análogo en pacientes de edad adulta, que es el síndrome de obstrucción intestinal distal, la forma más severa de complicación en esta población de pacientes, que es la pancreatitis, una enfermedad hepática secundaria, la diabetes y la poliposis nasal. Y como conclusión, de este grupo sacamos una importancia no solo bioquímica de la enfermedad, sino también clínica, debido a las complicaciones que pueden sufrir estos pacientes. Es una enfermedad que afecta la calidad de vida y es de alta prevalencia en nuestro medio. Compromete no solo las funciones orgánicas, sino pues la calidad de vida. Y debido a eso, tenemos que brindarle una atención multidisciplinaria a estos pacientes y hacer un seguimiento cauteloso en el tratamiento. A pesar de esto, en los últimos años en el territorio colombiano se ha implementado y fortalecido el diagnóstico temprano de la enfermedad con el tamizaje neonatal. Para finalizar, debemos tener en cuenta que aunque nosotros podemos respirar sin pensar, nuestros pacientes con fibrosis quística están pensando en esto en todos los momentos. Y debido a eso, queremos agradecer a todos los personajes que han asistido a la reunión hoy y hacer una mención especial de agradecimiento al doctor César Ortiz por la disposición de tiempo y a resolver nuestras dudas durante el desarrollo de este artículo. Y también al doctor Alfonso Suárez, quien siempre estuvo atento a ilustrarnos con su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Al grupo, pues, los felicito. Decirles que, por ejemplo, me parece que igual ustedes, si quieres, apaga el audio allá. Porque es que es para que me escuchen los de allá desde aquí. Pues ustedes, lo que siempre hemos hablado, ustedes han sido unos médicos virtuales y digamos que esta sería la primera vez que exponen hacia un auditorio. Entonces sí hay recomendaciones porque hay algunos que lo hicieron muy bien, porque se dirigieron al auditorio, pero otros que le estaban hablando a la pantalla. ¿Sí? Entonces recuerden que para eso estamos sentados nosotros aquí enfrente. Siempre tienen que mirar al auditorio cuando estén exponiendo. Yo les tengo dos preguntas al grupo. La primera, ¿qué pasa si yo tengo una prueba de iontoforesis en un valor indeterminado o borderline que ustedes llamaron, ¿cierto? Dependiendo del valor. ¿Y qué encontraron dentro del tratamiento con respecto al trasplante en bloque o pulmonar en pacientes con fibrosis quística? Creo que tienen que contestar los que no expusieron. ¿Ya? Bueno, si la prueba sale indeterminado borderline, la idea es repetir la prueba. Mínimo, o sea, lo ideal sería 3 veces, ya si después, o sea, si sigue pues indeterminada, se determinaría que
el diagnóstico sería negativo y pues en últimas buscar otra patología. Y en cuanto al, me dijiste el trasplante, ¿sí? ¿Qué encontramos sobre el trasplante como tal? Trasplante de pulmón. Si hay indicaciones o no para trasplante pulmonar. Sí hay indicaciones para trasplante y va a tener unas excepciones, va a tener la excepción de que haya absceso crónico y un síndrome, ay, se me fue la palabra del síndrome. Cito, se me fue el, perdón. O sea, son dos excepciones, que haya un absceso crónico y un síndrome específico, pero se me fue la palabra del síndrome. No sé, ¿verdad? Pero sí, sí hay dos excepciones. Sí, ese está mejor. Cito, Yo les tengo otra pregunta. ¿Cuál es la acción y cuáles son las indicaciones del Ivacaftor y del Lumacaftor en este paciente que se podría denunciar? pues en el caso del ivacaftor, la indicación es para una mutación específica, el cual... Sí, las indicaciones del ivacaftor, como decía, pues en este tratamiento farmacológico se pueden ver beneficiados pacientes que tengan como tal repeticiones constantes de las exacerbaciones pulmonares, exacerbaciones como tal de toda la enfermedad y que tengan obviamente el diagnóstico confirmado con el secuenciamiento genético. Exacerbaciones de la enfermedad con diagnóstico confirmado. ¿Cuáles son los pacientes cuáles se hizo el estudio para que se verifique la potenciación del receptor del canal de O sea, pues primero estaría indicado en pacientes menores de 12 años y segundo, específicamente también en pacientes que tengan una mutación o una afección directa en el receptor de la proteína de CFTR. Se beneficiarían directamente. Es que se está oyendo el audio muy mal, no entendí muy bien la última pregunta, pero no, yo lo que les quería comentar y que tengan siempre en cuenta, hablaron de manejo multidisciplinario, perfecto. Estos niños que nosotros vemos en el hospital tienen un problema emocional muy grande, porque hay familias que pueden apoyarlos muy bien, y ahí veíamos la diferencia, pero hay mamás muy solas o papás que les ha tocado mucho. Estos niños tienen unos problemas psicológicos serios, luego este manejo multidisciplinario debe ser desde el principio con psicología. Y otra cosa que no le hicieron mucho énfasis, pero que es muy importante, es la desnutrición. Estos pacientes tienden a desnutrirse muy fácilmente, por eso hay que tener desde el primer día el equipo con la nutricionista. Y lo que les decía Tomás al principio, esta muestra una sola no es diagnóstico, así salga positiva. Así tengamos un paciente con 60, y si la clínica no es clara, es obligatorio de todas maneras repetirla. Gracias. Doctor, y creo que con la primera pregunta pues también vale la pena resaltar que en el caso de tener un paciente con un resultado borderline en la prueba de sudor, también es posible pues echar mano o acudir al secuenciamiento genético, que era lo que hablábamos, para poder detectar si realmente pues existe la mutación en el gen CFTR. Leyeron algo, es que creo que no lo vi, leyeron algo sobre las pruebas de tamizaje que se pueden hacer al recién nacido. Sí, creo que las dijeron. ¿Cómo? Sí las enunciaron. ¿Se les hace a todos los neonatos? No, es solamente cuando, digamos, se tienen factores de riesgo, cuando tenemos una clínica, por ejemplo, un recién nacido con hilio meconial, cuando de pronto tienen familiares con antecedente de fibrosis quística. Ahí. Porque es que es una prueba de tamizaje.
Entonces se le hace a toda la, debería hacerse la, perdón, doctor, se le hace a toda la población, la de tamizaje. Sí. Porque no han logrado conciliar el tema del costo de la prueba porque es cara, porque no es solamente hacerle el test de tamizaje para fibrosis quística, sino para otras enfermedades con alguna prevalencia dentro de la... Sí. Yo quería hacerles una aclaración con respecto a a lo que le colocaron en el tema del manejo antibiótico, ¿cierto? No se casen con eso porque recuerden que siempre los esquemas o los manejos antibióticos van encaminados al aislamiento microbiológico, ¿cierto? Y a la resistencia bacteriana. Si bien es cierto, digamos que con una primera exacerbación en donde no tenemos un cultivo y todo eso, empezamos tratamiento empírico, ¿sí? Que por lo general, digamos que aquí en el hospital, en donde tenemos un programa de fibrosis quística, se empieza con piperacilina tazobactam asociado a un aminoglucósido, como dijeron, que estaba bien, pero de entrada no usamos carbapenémicos, ¿sí? Digamos que eso se lleva ya cuando el tema de la resistencia, sobre todo hacia la pseudomona y a sus subfamilias, ahí ya empezamos a usar eso. También tenemos opciones como trimetoprim sulfa, la ciprofloxacina que ustedes mostraron también se usa ahí, pero pues siempre piensen en que, y no solamente en fibrosis quística, sino en cualquier enfermedad infecciosa, que todo el tratamiento va ligado al aislamiento y al reporte de la resistencia a los antibióticos. ¿Alguna otra pregunta del centro o algo? Hola, buenos días. Yo creo que pasemos a las preguntas del profe de genética. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, señor. Señor. Pero yo tuve problemas con el audio, no sé si fui yo o algunos otros, si fueron varios para que se revisen la próxima ocasión. En general, felicitarlos a los estudiantes, hicieron un buen esfuerzo, es una patología muy compleja, eh, y, y- y felicitar también al profesor César, que estuvo muy pendiente también con sus pupilos por esta revisión. A ver, tengo dos preguntas. Una es, eh, ¿por qué es menor la incidencia de esta patología en el Meta y en el Guaviare, que lo comentaron? ¿Podrían intervenir los estudiantes que aún no han participado? Doctor, pues nosotros determinamos que es porque el tamizaje, el cribado neonatal, realmente en estas zonas no es rutinario, porque ni siquiera en Bogotá se le hace a todos los pacientes. Sí, por eso. Correcto. Esa es. Entonces, ojo con las estadísticas, que nosotros adolecemos mucho de un buen sistema de información y de cobertura del sistema de salud. Entonces, esa sería una respuesta. Otra pregunta. Antes de hacer la otra pregunta, estoy de acuerdo con el doctor Tomás y la doctora Granadas y los otros que comentaron el concepto de la iontoforesis, que no es el gol estándar, sino es un marcador de sospecha de la enfermedad. No todos pueden tener aumentado este marcador. Una pregunta sería esta. Aunque ya lo comentaron en la exposición, me gustaría escuchar a uno de los que no hablaron. ¿Cómo explica la gran variabilidad clínica de esta enfermedad? Bueno, primero es importante mencionar... Ahora te traigo el recibo. Primero es importante mencionar que son 2000 mutaciones las que pueden afectar este gen, y también, como lo vimos, estas se pueden clasificar dependiendo de su clase funcional. Es decir, que las diferentes mutaciones no van a afectar de la misma manera al gen y la expresión del canal de cloruro. Es por eso que en distintos pacientes se van a ver manifestaciones clínicas con mayor o con menor severidad, dependiendo de cuál sea la mutación
pues en contexto. Correcto, correcto. Entonces, bueno, ya para terminar, un comentario a propósito de esta pregunta es la siguiente, con relación al tratamiento. Yo lo que pienso es que a futuro, con esta enfermedad y muchas otras enfermedades genéticas, vamos a llegar a una medicina personalizada. A partir del conocimiento de las mutaciones. En otras palabras, cada paciente va a tener su propia fibrosis quística, dependiendo de las mutaciones y de los otros factores desencadenantes. En este momento se está trabajando en el diseño de varios medicamentos moleculares dependiendo de la mutación. Entonces, hay mutaciones que lo que hacen es que quede secuestrada la proteína en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi, entonces llevarla a la membrana. Hay otras mutaciones que afectan la glicosilación, entonces es como glicosilar la proteína. Hay otras mutaciones que afectan la transductancia de los iones, etcétera. Y entonces ese es mi comentario final, y es que ese va a ser el futuro de esta enfermedad y de muchas otras enfermedades genéticas. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones al grupo. Muchas gracias, doctor. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todo el grupo. De verdad se nota un esfuerzo grande por presentar un tema difícil. En fibrosis quística, pues es una de las cosas que más se investiga y se publica. Entonces, sabemos que tratar de resumir una presentación y un tema tan grande es difícil. Sé que inicialmente tuvieron las dificultades y afortunadamente pudieron superarlas y trabajar en grupo y presentar un buen producto hoy. Muchas gracias al doctor César y a la doctora Michelle, al profesor Suárez, que sé que trataron en los 2 últimos meses de irle dando forma a la monografía. Entonces, felicitarlos. Muy bien. Una sola pregunta aquí y sería, ¿qué consejo le darían a una mamá de un niño que tiene fibrosis quística y está nuevamente pensando en tomar la decisión de embarazarse? Doctor, nosotros le recomendaríamos de pronto tener en cuenta la asesoría genética, porque es importante pues preguntarse si el esposo o pues el padre del niño también es portador del gen mutado, porque pues de eso dependería también la probabilidad de que el hijo desarrolle o no la enfermedad. Ya tiene un hijo con fibrosis quística, o sea que alguno de los dos es portador. ¿Qué le recomendarían si ella está pensando otra vez en embarazarse? Pues, doctor, yo también pensaría pues en recomendarle la asesoría genética porque de igual manera, como mencionamos anteriormente, hay diferentes fenotipos. Entonces, pues si es un fenotipo no tan severo, o sea, un fenotipo leve, pues no habría, pues no le vería como un problema con un asesoramiento genético, pues el manejo. Pero sin embargo, nosotros consideramos que pues no debería darse otra concepción, porque pues hay una probabilidad del 25% de que el próximo hijo también padezca un cuadro clínico de fibrosis quística. Y más si es del mismo padre del hijo anterior, pues aumenta significativamente el riesgo. Perfecto, muchas gracias a todos. No sé Yo si quiero hacer un comentario a la pregunta del doctor John. Lo más seguro es que los dos padres son portadores en ese problema. Uno no puede decir que no tengan hijos, es decir, el genetista recomienda, no exige
Entonces eso es el libre albedrío de los humanos, digamos. La alternativa sería esta. Se puede dar una fertilización in vitro con diagnóstico preimplantación. Entonces, lo primero es conocer las mutaciones que tiene el hijo y los padres. Se fertilizan varios embriones in vitro, es decir, en el laboratorio, y a partir de una célula de cada uno de esos embriones se puede diagnosticar cuáles embriones portan las dos mutaciones, una de las dos o ninguna, y se puede seleccionar el embrión, cultivarlo unos días más y después implantarlo. En Colombia ya hay una ley que está por reglamentarse para autorizar este tipo de procedimientos desde que estén bien justificados. Es un procedimiento costoso, pero vamos en ese camino, no solo para la fibrosis quística, sino para muchas de las enfermedades genéticas. Muchas gracias, profe. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda. Sí, John, esperemos que César no ha hablado, entonces para que él él les haga la retroalimentación a su grupo. Buenos días para todos. Bueno, pues nada, creo que el objetivo se cumplió. El objetivo de investigación, de hacer una revisión sistematizada de artículos, de traernos una información, digamos que relativamente actualizada. Claramente sabemos que siempre faltarán un poquito de cositas en cuanto a la expresión y compartir la información, pero en resumen creo que el trabajo está muy bien hecho. Vale la pena hacer un par de ajustes como tal en el artículo. La presentación me gustó bastante. Creo que los muchachos que se pararon acá hicieron un buen trabajo, así que pues más que felicitaciones a todo el grupo y pues al grupo de docentes también por la colaboración. No es más. Gracias, buen día para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a cerrar la actividad entonces. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos.